Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Quiero agradecerles por estar acompañándome en este lindo ministerio de compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero también agradecerte por estar ayudándome a direccionar estos mensajes a las personas que lo necesitan. El texto que quiero reflexionar con ustedes en esta oportunidad está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Dice: Nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida, y lloraba Samuel por Saúl, porque Jehová se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Mis queridos amigos, tres cosas quiero resaltar junto con ustedes a partir de este versículo. Número 1, el pecado puede ser capaz de destruir las buenas relaciones que tengamos con nuestros seres queridos. Número 2, el pecado también puede ser capaz de destruir nuestra relación que nosotros tengamos con nuestro Dios. Y número 3, el pecado puede ser capaz también de destruir y anular los lindos privilegios que el cielo a veces nos otorga o que también en esta tierra se nos concede. En la historia de Saúl, Saúl había sido un hombre que había sido visto con agrado por Dios para ser el rey de Israel. Dios había visto cualidades y cosas buenas en el corazón de Saúl, y por eso le había dado el lindo privilegio de ser rey para Israel. Dios quería que Saúl lo representase en el trono de Israel, y que de esa manera hiciese que el pueblo de Israel se acerque más a Dios. Pero lo triste de la historia de este hombre es que en una etapa de su vida permitió que el pecado entre en su vida y gobierne su vida. Es en esta ocasión que el texto bíblico menciona: nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Por causa del pecado, esta linda relación que Samuel tenía por Saúl se destruyó. Y el texto bíblico dice que el profeta nunca más vio a Saúl. El pecado fue el responsable de destruir esta linda relación que tenían estas dos personas. Mis queridos amigos, dice también el texto: y lloraba Samuel por Saúl, porque Jehová se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. En segundo lugar, la linda relación que tenía Saúl en sus primeros años de rey con Dios se había destruido porque el pecado entró en su vida. La linda relación, esa linda comunión que tenía Saúl con Dios se había destruido porque el pecado empezó a tomar el control de su vida. En tercer lugar, mis amigos, Saúl había recibido el lindo privilegio de ser rey para Israel, de ser el representante de Dios en el trono de Israel. Pero este privilegio se le estaba siendo quitado por culpa o por causa del pecado en la vida de Saúl. Saúl ya no sería más el rey para Israel, ya no sería más el representante de Dios en el trono de Israel. Saúl había sido rechazado como rey y el trono, este lugar, este privilegio lo tomaría otra persona. Mis queridos amigos, ¿qué lección nosotros tenemos que entender, aprender en esta oportunidad? La lección es que no es bueno que el pecado entre en nuestro corazón, en nuestra vida, y no es bueno que el pecado tome el control de nuestro corazón y nuestra vida. Cuando el pecado entra en nuestra vida, arruina las buenas relaciones que tenemos con nuestros seres queridos. Cuando el pecado entra en nuestra vida, destruye nuestra fe, destruye nuestra espiritualidad y destruye nuestra linda relación que tenemos con nuestro Dios. Y cuando el pecado entra en nuestra vida, nuestra dignidad, los lindos privilegios que se nos conceden son arruinados y destruidos, y muchas veces las lindas cosas que Dios nos dio se pasa a otra persona. No es bueno, queridos amigos, permitir que el pecado entre en nuestra vida. Que Dios nos ayude a ser muy íntegros a Él y que Dios nos ayude a ser muy fuertes para decirle al pecado no. Quisiera hacer una oración contigo para que nuestro Señor ponga su bendición en tu vida y también en mi vida. Oremos. Querido Dios, gracias Señor por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser muy íntegros a ti y a ser muy fuertes para decirle al pecado no, Señor.
Que el pecado nunca, Señor, tome el control de nuestro corazón y nuestra vida. Para eso pon tu espíritu para que nosotros seamos fuertes. Danos tu bendición para hoy, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.